Agradecer a la revista Cambio que ha organizado esta reunión sobre el tema de la situación del Cauca y las alternativas ante ese enorme desafío. Mi nombre es Luis Eduardo Celis y muy amablemente Patricia Lara me ha invitado a moderar esta reunión sobre un tema trascendental de país, que es la situación del departamento del Cauca. No estamos hablando de un tema nuevo, de las regiones más duras de este largo conflicto ha sido el departamento del Cauca, eh, pero en este momento pues como que se vive un recrudecimiento de esas duras violencias que yo recordaba el título del libro de María Teresa Ronderos que siempre es recomendable leer, Guerras Recicladas. Aquí lo que creo que estamos viviendo es un reciclaje de esas viejas guerras, pero con componentes tal vez nuevos, ¿no? Entonces, para pensar el Cauca, sobre todo las alternativas, centrar este diálogo en las alternativas, o sea, qué es lo que es posible hacer con viabilidad, con pertinencia, con sentido de realmente buscarle un rumbo diferente a ese departamento. Entonces tenemos a una invitada, a Diana Granados, que es maestra de la Universidad del Cauca, es de antropología, pues tiene una trayectoria, un conocimiento y sobre todo un involucramiento, porque no solamente es maestra, sino que participa del mundo social. Entonces, bienvenida Diana y muchas gracias por acompañarnos. Hola Lucho, buenas noches a todos, todas. Camilo, gusto y muchas gracias por la invitación. No, a ti Diana, gracias por sacarle tiempo. Tenemos invitado a Camilo González Pozo, quien es popayanejo, no sé si lo dije bien, caucano, un hombre con una amplia trayectoria en la política, en el liderazgo social y actualmente se desempeña como el coordinador del equipo de gobierno para los diálogos con el EMC-FARC. Entonces, Camilo, bienvenido. Bueno, Camilo estaba presente, espero que siga ahí. Y, Está, pero tenía el micrófono apagado. Camilo, bienvenido, Camilo, te estábamos presentando. Sí, gracias, gracias. Estaba saludando. Bueno, muy bien. Y nuestro tercer invitado es Carlos Negret, también caucano, quien, bueno, es abogado, es defensor de derechos humanos, ejerció como defensor del pueblo y por supuesto que tiene mucho que aportar. Entonces, yo les supongo que arranquemos por Camilo, con ese énfasis de, bueno, ¿cuáles son las alternativas ante este enorme desafío? Luego sigamos con Diana y cerremos esta primera parte con Carlos. Eso, les insisto en que quisiéramos enfocarnos en las alternativas, o sea, qué es lo que es prioritario, qué es lo que es viable, dónde hay que hacer los esfuerzos en este momento ante ese enorme desafío para la seguridad, para la convivencia, para la construcción de Estado de Derecho en este territorio. Y luego hacemos un intercambio con el auditorio. Todos son personas muy interesadas en la situación del país además hay protagonistas en este grupo que también son caucanos y caucanas que nos pueden también dar sus aportes. Entonces, Camilo, la idea es irnos antes de las 11, entonces si tú ocuparas unos 15 minuticos estaría muy bien. Bueno, gracias. Pues podríamos comenzar por por las soluciones. Como son tan difíciles y no hay, entonces pues le doy la palabra a Carlos. Bueno, el asunto, pues sí, lo primero que yo quiero, pues de todas formas, como poner así en contexto, se dice, es aclarar de qué estamos hablando cuando mencionamos la presencia de grupos armados irregulares en el departamento de Cauca con el conflicto. Hay muchas conflictividades, siempre se dan pues, una confluencia de conflictividades y en el departamento del Cauca tenemos, por supuesto, todas, ¿no? Sociales, económicas, étnicas, pero hay un elemento pues, que de todas formas es el que está
en el centro de la problemática actual, que es la persistencia de un conflicto armado y el reciclaje, como decía Lucho, y nuevas formas, nuevas expresiones de ese conflicto armado. Pero entonces allí yo creo que es bueno precisar de qué se trata en cuanto a presencia de actores armados en el territorio y luego preguntarnos de a qué obedecen y qué respuestas se pueden tener. Y en esto me detengo porque pues he escuchado a algunos analistas, incluso muy ilustrados, como Ariel Ávila, opinar sobre este tema y no tener la información completa en relación a lo que ha pasado con, por ejemplo, con el Estado Mayor Central de las FAREP y la fractura que se ha presentado de esa organización en su presencia en la propia mesa de conversaciones. En el departamento del Cauca, pues nosotros tenemos la presencia de la parte que no quedó en la mesa, que, que se- con la cual el gobierno decidió la suspensión del cese al fuego en marzo, que fue como el 20 de marzo. Y entonces en la mesa quedaron el bloque oriental, Jorge Suárez Briceño, que eh, son 9 frentes, y también el bloque norte y Magdalena Medio, que tiene frentes en Catatumbo, sur de Bolívar y en Antioquia. Entonces, en la mesa no está el bloque que se llama Amazonas, o Manuel Manduranda Vélez, que dirige Mordisco, y tampoco el bloque occidental, que es el del Cauca. Cauca, la parte del Pacífico norte de Nariño y algunos municipios en el valle, que tiene un hijito ahora en construcción que le llaman bloque central, con algunas prolongaciones hacia el Huila Tolima, pero que son pequeños grupos, algunos del Tolima, pues tienen una decena, un par de decenas de efectivos, es más grande el del Huila. Entonces allí está el bloque oriental también, el, que tiene fundamentalmente presencia en Arauca y en la frontera con Casanare. Desde el punto de vista de la geografía en el territorio, pues el bloque suroccidental o occidental, el bloque occidental, se concentra sobre todo en el departamento del Cauca y con estas afinidades en municipios vecinos. Ha tenido, en cuanto a efectivos, al momento de la instalación de la mesa y en este periodo se le ha reconocido que de ese conjunto que periodísticamente se ha llamado y también por decisión de nombrarlo de alguna manera, el gobierno le puso en el 2022 Estado Mayor Central de la SOAREP. No, los del Cauca agrupan solo del Cauca, cerca del 45%, algunos dicen 40, 45, pero junto con el de, el de Mordisco y el Oriental son aproximadamente el 55% de los efectivos del Estado Mayor Central. Esos son los que se han solidarizado con el Cauca al suspenderse el cese al fuego y están por fuera de la mesa, ¿no? Eh, y por la otra parte son los frentes que ya he mencionado, de Oriente y de la parte norte y Magdalena Medio. Las proporciones son más o menos, la lista de frentes las tenemos, ya tengo, pero no la voy a mencionar, pero son 18 por el lado de los que no están en la mesa, 18 frentes y 14 que sí están en la mesa. Esa es como la relación. Numéricamente, la concentración en el Cauca pues es muy grande, es una presencia muy grande. No podríamos decir que el Estado Mayor Central era una organización centralizada, a pesar del nombrecito, sino que era una coordinación de coordinaciones. Y Iván Lozada o Mordisco era designado como un jefe de esas coordinaciones por como un acuerdo después de la conferencia de Yarí en el 2022, pero cada bloque de estos era un proceso en conformación y entre ellos internamente, por ejemplo, el bloque de occidental que tiene su centro en el Cauca,
es a su vez una coordinación de frentes con relaciones relativamente horizontales, es decir, la Dagoberto no le copia a la Patiño y la Patiño a la Jaime Martínez y así sucesivamente, pues para mirar la Franco Benavides, el Frente 30, o el Uriel Rondón que están hacia Nariño, el Alan Rodríguez, esos son relativamente autónomos, realmente muy autónomos y tienen una coordinación. Esa es la realidad de esas organizaciones. Entonces, la primera cosa, aclarar de qué estamos hablando. Y lo segundo es como las características de que estamos, se trata de un grupo insurgente, un grupo rebelde, de una guerrilla, es una continuidad con el proceso de las FARC. ¿Ante qué estamos? Y allí hay una diversidad de apreciaciones. La caracterización oficial que está en decretos y que está en resoluciones es que se trata de lo que la ley 2272 denomina grupos armados de carácter político con los cuales el gobierno considera y tipifica que puede hacer un diálogo político para buscar una solución de paz. Esa es la categorización. Pero detrás de esa categorización que es la institucional, hay discusiones y algunos dicen, no, se trata de un grupo, son esencialmente narcotraficantes, que lo que hicieron fue recomponerse después de la dejación de armas de las FARC para ir por rentas. Yo sobre eso quiero decir que eh, aquí en estos casi ya 8 años después de la dejación de armas por parte de las FARC, han sucedido muchas cosas. Y efectivamente, en un primer momento en el departamento del Cauca, todos estos residuos de frentes, pequeñas astillas que quedaron después de la dejación de armas de las FARC, se reagruparon con milicianos y otras gentes, algunos cuadros de tercer nivel de las propias FARC para buscar rentas. Y fue su origen, se reconfiguraron buscando darle continuidad a rutas, a las rentas de narcotráfico, a tres rentas fundamentalmente, que eran las rentas de la cocaína, de la marihuana y del oro. Y en cuarto lugar, de las extorsiones, como fundamento de sus economías. En estos 7 años y sobre todo en el último periodo, estas organizaciones han tenido mutaciones y los guachos, los Mayimbú, todas esas generaciones de comandantes o pseudocomandantes o cabezas visibles de estos grupos le han dado paso a otras reconfiguraciones y aquí ha habido un fenómeno de repolitización. En lugar de haber derivado hacia grupos mafiosos y simplemente aparatos armados de grupos mafiosos, ¿no? Han derivado en organizaciones que han agrupado pequeñas bandas locales, pero que a la vez han ido asumiendo una franquicia política heredera del discurso de las FARC, como franquicia. Y no quiere decir que tengan un sello fundamentalmente ideológico, pero sí que no se puede despachar el asunto diciendo simplemente que es un grupo de traquetos. Creo que eso, pues en estas discusiones académicas, el problema que hay es que uno, si se equivoca demasiado en la estrategia y en la caracterización que es la base de la estrategia, pues más adelante rápidamente se va a encontrar con que la realidad le da en la cabeza. Tenemos unos grupos que han ido además empatando con una realidad. Y es que por un lado quedaron, si por cada efectivo armado de las FARC que dejó las armas, el aparato estrictamente combatiente, pues estaban dos milicianos y otras redes sociales de influencia de diferentes marcas, pero de todas maneras con afinidades políticas. La no implementación de los acuerdos de paz, la velocidad con la cual se recomponen esas rentas y esas mafias es mucho mayor que la velocidad de presencia del Estado. Entonces cuenta a favor de la reconfiguración de estos grupos y también de que comiencen a acercarse, a repolitizarse y a acercarse sectores incluso de tipo ideológico que han quedado al margen también del proceso político bastante frustrante del partido político comunes y del proceso de reincorporación en todos los sectores. Entonces yo creo que esa es una cuestión, ahora que estaba hablando con los alcaldes, me he reunido durante estos meses, me he reunido con todo tipo de organizaciones sociales, lo que hacemos siempre en el Cauca, que todo el mundo conoce, todo el mundo,
y uno puede tener la biografía, el nombre, el apellido, hasta la dirección de todos los cuadros políticos de los últimos 30 años. Pero me puse en el trabajo de hablar con los alcaldes y he conversado en estos meses, por lo menos, pues con todos los alcaldes nuevos y algunos de los viejos. Todos coinciden en una cosa, en que estos grupos han ido ganando una base social, que no la ganan a partir de simplemente las economías ilegales, sino que están capturando organizaciones y que de manera obligada en unos casos, pero de otra manera, con otro tipo de capturas y de sometimientos, los ponen en función de un proyecto de cooptación social más amplia. Están haciendo obras públicas, están infiltrando, digámoslo, pero captando y capturando elementos en las mismas organizaciones indígenas, campesinas, afros, en todos los sectores y de la juventud también. No, y estamos a ese fenómeno complejo. Yo diría que se trata de organizaciones híbridas para hacer una caracterización aritmética del problema, pero estamos ante eso. Por lo menos en 20 municipios de los 42 municipios del departamento del Cauca, incluidos municipios grandes como Santander de Clichao, Bolívar o Miranda, los del norte del departamento, y muchos otros, pues para no hablar de los de la costa pacífica, del Cañón del Micay y demás, se presentan como aquellos que hacen las obras sociales. Entonces, no solamente someten a la población, sino que también con la plata de la extorsión y con rentas, destinan parte de las rentas para hacer una actividad político, social, militar. Eso es un elemento, pero tremendo, ¿no? Me decía una persona, una alcaldesa y un alcalde conversando, me dice, no, es que yo tengo un presupuesto, no puedo pavimentar ni siquiera las calles alrededor del parque central de mi pueblo, donde está la alcaldía. Y mientras tanto, estos tipos me han pavimentado ya kilómetros de carretera en el vecindario. Y al mismo tiempo son los que llevan los útiles escolares a los colegios. Es decir, estamos en un fenómeno distinto. No son las FARC, no son el Clan del Golfo, no es un grupo de traquetos, es una reconfiguración distinta de grupos armados, una nueva generación de grupos armados que tiene una mezcla de todas esas cosas. Entonces, frente a eso, y con eso termino, dicen, bueno, yo sé que se necesitan muchos otros elementos para poder uno atreverse a decir qué hacer. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo primero es, yo no quiero entrar en discusión si fue oportuno, si era el momento para la suspensión del cese al fuego. El hecho es que en la raíz de la suspensión del cese al fuego lo que se ha ocurrido es un escalamiento de violencias de todo tipo, donde no es un escalamiento de la confrontación militar, sino que lo que se ha escalado son acciones militares de la fuerza pública y respuestas terroristas con bombas que se colocan en medio del poblado, al lado de la gente, con destrucción de infraestructura física. Es decir, es una guerra en contra de la población. La respuesta del grupo armado para reaccionar frente a la ofensiva del Estado está haciendo el atacar a la población, los bienes de la población, las condiciones de vida de la población. ¿No? Hay una situación dramática en relación hay un panorama de miedo. 42 alcaldes se reunieron hoy y la única palabra que los unificó es estamos en un régimen de miedo. Ese es parte del panorama y un régimen de destrucción, porque es que la inversión se paraliza, en general los costos de este fenómeno de violencia escalonada son terribles en todos los sentidos, el empobrecimiento para la gente, la dificultad de fuentes de empleo. Se están cerrando empresas. Hoy se anunció el cierre o la declaratoria de bancarrota, poner ese nombre, del ingenio La Cabaña, y por ahí se van a derivar una serie de situaciones similares que muestran el impacto de esa violencia generalizada en el departamento. Entonces, frente a esto, la primera cuestión es, ¿estamos en el momento en que lo urgente es restablecer el cese al fuego? Mi respuesta es, estamos en el momento en que lo urgente es restablecer o establecer el cese de hostilidades a la población civil, es decir, el cese de agresiones, la exigencia de cumplimiento del derecho internacional humanitario de manera rigurosa, que es independiente
de acuerdos de mesa, de diálogos o no diálogos, sino que es una obligación unilateral de cualquier grupo armado que se pretenda con algún propósito ideológico, aunque sea de barniz, pero es una exigibilidad de la gente. Es un primer. En segundo lugar, pues es la necesidad de la conformación de un gran movimiento social de empoderamiento ciudadano que responda con una bandera de no violencia y paz. En tercer lugar, es como la necesidad de sembrar la paz. Se ha hablado de transformaciones territoriales, pero yo diría sembrar la paz. Es decir, hay un componente fundamental, estratégico en el trabajo por la paz y en el departamento del Cauca en especial, que es el revitalizar la actividad productiva, la economía popular, que es diversa y es el corazón de la economía del departamento. Pero todas las expresiones económicas de empoderamiento, de modo que eso además es lo que está reclamando la gente y es lo que permite un fundamento de poder, de fuerza social para poder proyectar un movimiento fuerte de respuesta de resistencia a la violencia. Sería al mismo tiempo una presencia institucional coordinada. Existen una serie de planes, de PD, de planes de desarrollo con enfoque territorial, de planes de sustitución, todo lo que es la herencia de implementación del acuerdo de 2016 y que quedaron los títulos, pero que no se han implementado en el departamento. Creo que eso tiene que implementarse, hacer una coordinación que garantice la implementación de ese acuerdo. Hay problemas de tierras y una conflictividad enorme en materia de tierras, pero también hay posibilidades de respuestas. Y ahí yo creo que implementando el acuerdo en materia rural, en materia de sustitución de cultivos, en programas sectoriales, creo que eso es un llamado supremamente importante y sería otro componente pues esencial del momento. Creo que por supuesto, nada de eso nos garantiza la disminución de violencias. Hay una problemática muy seria, pero solamente si hay un movimiento social y hay una gran alianza de sectores sociales por la paz y de resistencia social, se podría como lograr disminuir violencias y abrirle una posibilidad en el en el inmediato futuro al Cauca. Se ha hablado de un pacto transformaciones eh, territoriales por la paz en el Cauca, que yo creo que es una buena propuesta, y que eso hay que llenarlo de contenido, y el contenido pasa por la inversión social, pasa por fortalecer los planes de vida, hay que darle respuesta, por ejemplo, en la economía de la marihuana. Son, no sé, 15.000 productores de marihuana en el departamento. Y allí hay una crisis de la marihuana. En algunos momentos estuvo a 60.000 pesos la libra de flor de marihuana y ahora está a 18 e incluso en algunas condiciones están pagando menos. Es decir, que la gente a duras penas saca lo de subsistencia. Las mujeres que son las peluqueras que cortan la flor y la empacan, ¿no? No logran hacerse 12.000 pesos al día. Es decir, una explotación del trabajo de la mujer exacerbado. Y mientras tanto, la Dagoberto sigue cobrando 10.000 pesos por libra de marihuana independientemente del precio. Entonces hay una crisis social y unas tensiones exacerbadas con el actor armado, que es el intermediario con las mafias de la marihuana que tienen sus asientos en las grandes ciudades. Entonces tiene que haber una política sectorial importante frente al tema de la marihuana de manera urgente. ¿Qué pasa? Pues tiene una perspectiva en la regulación para el consumo adulto y otras cosas, pero tiene que ser una alianza con los pequeños productores, con la gente del gremio, que no es igual gremio que gente alineada con la Dagoberto. Son indígenas y en otros sectores son campesinos, cultivadores de marihuana, pero que están en un territorio capturado. Pero tiene que dar respuesta al tema de los cultivos de coca. Pero no se trata de cumplir el PENIS, los planes de sustitución, porque en el Cauca hay 20 y pico mil, sí, se habla de 25.000 hectáreas entre Cauca y si le sumamos la frontera con Nariño, donde está el Frente 30, y estos otros, tendríamos 30.000 hectáreas de marihuana, de cocaína, de coca. Para, ese negocio está en crisis. Está en crisis, es un momento muy propicio para una ofensiva de propuestas económicas y sociales
¿no? En esos territorios y que no se puede cubrir con los planes de sustitución. ¿Por qué? Porque los planes de sustitución en Colombia fueron, en el Cauca fueron pichicatos. No quisieron meterle un peso a Argelia durante el gobierno de Santos. Tuvieron miedo porque podía generar no sé qué fenómeno. No quiero ahora meterme en la discusión de interpretar por qué, porque sí tengo una teoría. Lo discutí mucho en su momento con Rafael Pardo. No le metieron. Y entonces tenemos que ni siquiera el 10% no equivale al 10% lo que está en PENIS de lo que es los sembrados de coca. Es decir, no basta decir, vamos a desarrollar el PENIS y a cumplirle a los campesinos que aceptaron los contratos de sustitución. Eso no toca ni siquiera el barniz. Tiene que hacer una política distinta, la política frente al tema de la coca. Y otro elemento, no podemos pensar que la transformación territorial en el departamento del Cauca, para hablar solamente de ese aspecto, es sobre economías ilícitas. Tiene que haber una política frente a economías ilícitas del oro, de la marihuana, de la coca, de todas esas cosas. Pero es que la mayor parte del Producto Interno del departamento y el porcentaje, por lo menos el 80% de la población trabajadora del departamento del Cauca y de la ruralidad está en economía legal. Están en el café, están en la caña de azúcar, están en los cítricos, están en la ganadería, están en la piscicultura. Son las economías de los resguardos, de los consejos comunitarios. Entonces tiene que haber una política estratégica de transformación territorial centrada sobre los terrenos en los cuales el Estado social de derecho tiene mayores capacidades de desplegar sus iniciativas y donde se puede hacer una alianza con los sectores productivos a todo nivel. Pero tener la idea de que la gran estrategia es el MICAI, yo creo que es equivocado. El MICAI es un pedacito y es de lo más difícil. Y por el contrario, hay que concentrar esfuerzos en los sectores fundamentales. Hay muchas reservas organizativas en el departamento del Cauca, hay una reservas muy grandes, pero al mismo tiempo hay una fractura del movimiento social. Me están hablando mucho. Ya voy a acabar, que ya me toca tomar agua. Hay una fractura del movimiento social. El movimiento social está políticamente diferenciado. Y hay choques y la polarización y el desarrollo de la confrontación armada, las diferencias entre grupos armados inciden en el movimiento social también. Pero ahí hay que desarrollar una estrategia particular para que se dé una gran unidad de los movimientos sociales con autonomía. Decir, hay que pelear la autonomía del movimiento social, la separación de las organizaciones sociales respecto a los actores armados, frenar cualquier tentativa de recomposición de la idea de la combinación de las formas de lucha, porque a pesar de que parezca un fantasma, eso también existe en el departamento del Cauca. Es decir, pelear la autonomía de las organizaciones yo creo que es fundamental. Un pronunciamiento expreso de las organizaciones sociales en contra de la violencia desatada por los grupos armados. Una condena a la lucha armada. Yo creo que tiene que haber una polémica abierta en contra, como lo han planteado el movimiento indígena. Yo creo que es el planteamiento que hizo el CRIC político y que ha hecho también la Guardia Indígena, de una polémica frontal contra la idea de que puede haber un beneficio para el pueblo colombiano y para el pueblo caucano, porque hay un poder armado que se dice que es el protector de los derechos del pueblo. Yo creo que eso es una de las tareas urgentes, confrontar la creencia de que en Colombia, en el Cauca, en el lado, tiene alguna utilidad la persistencia de convocatorias a las armas, dizque para defender comunidades del paramilitarismo, cosas por el estilo. Bueno, ahí dejo Lucho porque acabo de salir de una reunión de 12 horas y no me dejaron hablar. Entonces, me puede dar la tentación de compensar ahora. Bueno, Camilo, muchas gracias por ese panorama de caracterizar este conflicto y de ver las alternativas. Como tú lo has dicho, pues no es un tema pequeño, pero sí hay muchas líneas de actuación. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Diana. Diana, pues conoce el Cauca, es maestra de la Universidad del Cauca, pero además de ser maestra, está en el mundo social, en el mundo del feminismo, de la participación.
Entonces, Diana, tú tienes la palabra y nuevamente pues insistir en que estamos pensando en las alternativas. ¿Qué hacer ante este enorme desafío? Vale. Bueno, pues buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Vale, gracias Lucho por la invitación y bueno, pues por esta provocadora y necesaria también conversación. Bueno, yo comparto la caracterización que estaba haciendo Camilo y bueno, y también en parte, digamos, el espíritu como de las acciones que necesitamos hoy, ¿no? Yo pensé un poco en la conversación como en términos de acciones viables, pero también de acciones deseables, porque creo que hay que pensar un poco así para tratar de entender esta complejidad y ver un poco cuáles son las salidas también posibles y las salidas deseables. Digamos que en definitiva, yo considero que hay que hacer o que hay que trabajar hacia la recuperación de la credibilidad de las fuerzas vivas y de las comunidades del Departamento del Cauca en que la negociación de paz es la salida más razonable. Y además es la salida que menos afectaría lo que ya está siendo afectada a la población civil, porque efectivamente todas estas acciones se han repercutido negativamente en esta sensación de miedo, de zozobra y de afectaciones reales, materiales sobre los bienes comunes y sobre las vidas de las comunidades. Y creo que esa, digamos, darle como la vuelta a volver a poner en el centro la salida política y negociada del conflicto es fundamental. Yo no sé si es, bueno, Camilo planteaba en vez de pensar en recuperar un cese como un cese de hostilidades y como exigir el derecho internacional humanitario, yo creo que sí, y hay que pensar como unos mínimos para esos acuerdos y esos diálogos comunitarios. La carta que hizo pública la CIN, que salió por medios, que más o menos hace una caracterización también de las afectaciones sobre las comunidades indígenas del norte del Cauca y también sobre la caracterización de la guerra, le pregunta al bloque occidental, el comandante Jacobo Arenas, ¿para qué es la guerra? Y yo creo que si hay, digamos, ese tinte también político que persiste en este actor, presionar gestos de paz sería importante y fundamental en este momento. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a esos gestos de paz y esos gestos de paz pues son unos mínimos humanitarios para poder conversar y mirar si es el restablecimiento de la mesa, si ese sector del MC puede volver o no a la mesa, en qué condiciones. Y ahí justamente pues en esa carta se planteaban también como algo que uno puede intuir como unos mínimos para esos diálogos humanitarios, efectivamente cese de hostilidades, respeto a las autoridades indígenas y su ejercicio del gobierno propio, suspender también todas las prácticas de reclutamiento forzado en este momento, pues que son uno de los datos, digamos, más estremecedores y también graves de la lectura que están haciendo las organizaciones, en particular, pues la CIN y el CRIC. Yo creo que hay otro elemento, digamos, importante al que efectivamente las fuerzas también políticas, la academia, y yo creo que hay que hacer una minga bastante fuerte, es que la salida militarista en este momento puede ser la salida más dura y más compleja y en mi opinión no es la salida política al conflicto que tenemos. Está claro que el gobierno necesita enfrentar esa crisis y responder esa oleada de violencia, pero también está claro que la sola presencia, digamos, intensificada de militares no va a resolver el conflicto que tenemos en este momento y en mi opinión es un riesgo también para la protección de la sociedad civil. Yo creo que la salida no depende exclusivamente de estas ofensivas militares y que el anuncio, digamos, de pensar que solo esa es la salida complejiza aún más y, digamos, reduce también las posibilidades de pensar en la salida política y negociada y en volver a poner como la paz, digamos, al centro de lo que podría ser la solución en este momento. Yo comparto la visión que nos planteaba Camilo en el sentido en que no solamente se trata de la negociación, digamos, con los actores armados, sino que hay que pensar el tema de la economía. Yo creo que hay que volver a insistir en que también la discusión pasa por sacar las armas de la política y sacar las armas de la economía. Disiento un poco de la apreciación que hacía Camilo de que no podemos concentrarnos solo en economías ilegalizadas,
pero disiento en el sentido en que, o sea, no estamos hablando, esa diferenciación entre economías ilegalizadas y economías legalizadas es muy compleja porque las rentas de lo que llamaríamos economías ilegalizadas circulan en diferentes circuitos económicos. Entonces, hacer esa separación es, en mi opinión, un poco improcedente y justamente el año pasado trabajamos desde la Universidad del Cauca. Yo estuve en la coordinación de la Comisión de Paz con organizaciones sociales, con algunos productores, una propuesta para pensar una regulación para la paz, ¿no? Que sería pensar el tema de regular para la paz, pensando en esta perspectiva, digamos, de la transformación de una economía regional. Yo creo que el gobierno lanzó la Política Nacional de Drogas en el Tambo Cauca, y no ha pasado mayor cosa con relación a lo que puede ser una propuesta de regulación que ponga en el centro las afectaciones que han tenido las comunidades por la guerra en sí misma y que además eso hace que estén estos 15.000 productores en el caso del cannabis y que la salida no puede ser una propuesta de regulación sin su participación. Y creo que ahí estamos muy cortos y muy cortas en dar respuestas y avances a una estrategia que era interesante. O sea, creo que el lanzamiento de la política de drogas en el Tambo Cauca fue una medida audaz para pensar, aquí hay un centro de la discusión y necesitamos una participación amplia para esta discusión. Y yo creo que ahí se quedó, ¿no? No hemos avanzado y efectivamente el precio del cannabis está por el suelo, pero hay que pensar, digamos, esto en términos también de reparación por las afectaciones de la guerra y hay que volver a situar esta discusión en medio de la crisis que tenemos en este momento. Mm, Hay otro tema que me parece también relevante y es que, digamos, el Cauca tiene un legado muy importante, que es esa capacidad también de organización y de movilización social. Es cierto que hay tensiones, es cierto que hay disputas. Yo comparto la idea de que el movimiento social, digamos, es un actor relevante y que hay que condenar también la actuación armada que bloquea, que limita, que entorpece también la acción de las organizaciones sociales, pero justamente por si ponemos en el centro ese legado de las organizaciones sociales, creo que la salida militarista vuelve a poner en riesgo, digamos, ese legado histórico. Y me parece que eso hay que cuestionar, ¿no? Yo creo que hay iniciativas, pero hace falta un escenario amplio de conversación. Y yo creo que esa es otra, digamos, de las como de las acciones inmediatas que necesitaríamos. O sea, hay que convocar efectivamente las fuerzas vivas. O sea, nosotros tenemos actores muy importantes desde el lado, desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, desde el punto de vista de la política institucional y necesitamos quien convoque ese diálogo amplio para pensar y escuchar cuáles pueden ser salidas y mínimos acuerdos para enfrentar la situación que tenemos en este momento. No necesitamos una mesa robusta para el diálogo y para un diálogo amplio y yo creo que hay actores que en este momento podrían convocar ese escenario a pesar de las fracturas que hay también y de las tensiones que hay entre las organizaciones, pero repito, tiene que ser un diálogo más allá de las organizaciones sociales, pero también con ellas. Yo creo también que necesitamos robustecer en el Cauca la institucionalidad para la paz. Y es impresentable que el Departamento del Cauca no tenga una política pública para la paz. Es impresentable también que su capacidad, digamos, institucional local para la paz sea tan reducida, o sea, lo que es en este momento la Oficina de Paz de la Gobernación, y necesitamos robustecer esa institucionalidad para la paz para que pueda también interlocutar, ser garante y tener capacidad también para escuchar propuestas y para actuar, ¿no? O sea, esa institucionalidad local para la paz tiene que fortalecerse y quizás como lo llamaba Camilo, es una ofensiva también institucional por la paz y necesitamos que se fortalezca. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad muy, muy importante. Aquí necesitamos que también de acuerdo a la ley 2272 tengamos esa oficina del alto comisionado para la paz regional, o sea, necesitamos robustecer esa capacidad también institucional para el diálogo con diferentes actores, entre ellos, pues, obviamente, las organizaciones sociales. Eh,
Yo creo que ante la complejidad también, ya no me voy a extender en eso, pero de lo que son los actores, bueno, además de la caracterización que hacía Camilo, yo agregaría también la aparición de este Frente 57, que es como la disidencia de las disidencias, y bueno, ya esta caracterización inicial que hacía Camilo, digamos, frente a ese como rompecabezas y esa actuación también de los actores armados, solamente un llamamiento amplio, digamos, puede también conducir a presionarles cuáles son también como sus, desde su perspectiva, digamos, o lo que han expresado también públicamente, un componente ideológico. O sea, esa presión necesitamos hacerla para hacer que también puedan hacer gestos de paz, que es lo que en este momento, a mi modo de ver, necesitamos como con mucha más fuerza. Y yo diría que hay que recordar también que ya tuvimos en el Cauca, con la política de consolidación territorial, estas intento de salida militar al conflicto y yo creo que no funcionó. Entonces, el peligro que también yo avisoro, que me preocupa muchísimo, es que esta presencia militar también genera inseguridad, ¿no? Y no es una salida al conflicto transformadora, sino pacificadora que puede ser muy, muy diferente. Entonces, creo que esa convocatoria de las fuerzas vivas hoy más que nunca es importante y necesitamos que esto vaya de la mano de un robustecimiento institucional local y necesitamos que esto vaya de la mano de un escenario de diálogo que permita también poner en conversación las fuerzas vivas y democráticas que tiene el departamento del Cauca. Bueno, yo dejaría por ahí como para continuar la conversación. Bueno, Diana, muchas gracias. Yo creo que realmente tenemos muchas ideas, muchas propuestas y que hay un campo de actuación enorme para pensar salidas ante este enorme desafío que no es nuevo. Bueno, tiene la palabra Carlos Negret, ya lo presentamos, caucano, defensor de derechos humanos, defensor del pueblo. Entonces, Carlos, tienes tú la palabra también para presentar por qué camino debemos recorrer ante esta situación tan complicada en el Cauca. Muchas gracias. Cuando Patricia, ante todo lo que pasaba, en especial lo de Morales, convocó, dijo, hagamos una reunión con caucanos que conozcan un poquito más, y ahí intercambiamos algunas ideas y qué bueno que aunque seamos muy poquitos con un problema tan grave, porque todos los problemas de Colombia pasan por el Cauca, yo quiero ver que en el Cauca tenemos opción, porque miren lo que dice nuestro himno: blancos, indios, negros, una sola ilusión, hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor. Quiere decir que nosotros, llamémoslo como sea, con la ayuda del gobierno nacional, hacer una coalición humanitaria, porque realmente el problema que hay hoy en el Cauca es supremamente grave. Alguna vez en una conversación como anécdota con la alta comisionada de paz, la doctora Bachelet, le dije, el día que le inviten, porque no logramos que la invitaran y ella no quiso venir a un acto académico porque el presidente Duque no la quiso invitar, le dije, si va al Cauca, si va a Colombia, no vaya a ningún otro lado, que el gobierno nacional la lleve al departamento del Cauca, porque ahí va a encontrar todos los problemas. No sé si la doctora Diana o Camilo hablaba del gobierno, de cómo está funcionando el gobierno. Y yo creo que eh, la paz tiene dos instrumentos que vienen del acuerdo del 2016, que es la oficina del alto comisionado, ya había otra oficina que era la oficina de la implementación. Hoy la oficina de implementación no tiene el mismo estatus que tiene la oficina del alto comisionado. En un almuerzo en Cartagena hace febrero del año pasado, tal vez o más, se llegó, entre comillas, a un acuerdo de nombrar a alguien de buen nivel. Yo no sé el gobierno por qué no nombró a nadie, por qué no ascendió y le dio mayor estructura o le volvió la estructura que tenía esa oficina. Porque el alto comisionado no tiene tiempo con Buenaventura, con el Estado Mayor Central, con el ELN, con bandas que quieren de pronto hacer la paz en las cárceles de Medellín,
con la Sierra Nevada. De modo que ese primer punto es el llamado del gobierno para que vuelva a tener, como lo dice Diana, es que es inconcebible que el departamento del Cauca no tenga una estructura para que haya personas que no tengan que venir de Bogotá para hablar con los actores armados. Cuando yo era defensor, tuvimos una crisis como esta, o varias crisis, y a nosotros se nos ocurrió, de la mano del Congreso de la República, algo que llamamos una carpa blanca. Era una carpa que no iba a tener sino de pronto el logo de Naciones Unidas y el nuestro, en ese momento yo como defensor, y era en esa carta blanca que era una ficción, era podernos reunir los negros, los afros, los empresarios, porque evitar las matanzas, evitar los homicidios, evitar el reclutamiento, evitar el desplazamiento. Porque los caucanos ya no estamos extrañados que, como lo cuenta Camilo, se va a cerrar el ingenio La Cabaña, que produce mucha caña, pero produce mucho empleo. Entonces, ya estamos acostumbrados a los bloqueos por A o B o C razón, pero lo que no sabíamos que bloqueaban los ríos, y esta semana descubrimos que bloquearon el río Micay para que el ejército, la Armada, no entrara. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto de la carpa blanca? Tenemos que juntarnos, los organismos de control, juntarnos a organizaciones sociales, los empresarios, y en esa ficción de la carpa blanca poder buscar alternativas de solución. ¿Qué ha pasado con el proceso? Nadie debe saber lo que le ha tocado en este caso a Camilo. Yo creo que hay que seguir con la solución política de los actores armados que quieren seguir en el proceso. Tenemos que evitar un rompimiento con Calarcá, un rompimiento con los del Catatumbo, con los del Magdalena Medio, como se hizo hace 30 años, Camilo, que vos debes recordar, con el ELN y con el EPL y con algunas fracciones no me acuerdo cómo se llamaba, lo otro que era en Sucre. No perder esas opciones de retener para la paz a personas que quieren estar en la paz, pero darle las condiciones, porque hoy tenemos 20 y pico masacres, casi 70 líderes asesinados, 10 firmantes de paz, y los señores de las disidencias y el ELN están pendientes de ver, y bueno, ahora la segunda Marquetalia, ¿cómo hacemos para que no nos mate? Yo creo que tenemos que copar el territorio socialmente y militarmente, porque lo que ha ocurrido es supremamente grave. El presidente de la República, en relación con la paz, dijo el año pasado, que el doctor Camilo se va a acordar más porque casi se nos muere y le tocó retirarse de reunión, creo que fue en marzo o febrero también del año pasado, a raíz de un atentado tal vez en Buenos Aires, que una masacre de soldados. El presidente de la República dijo lo que acaba de expresar el ministro, y es: abrácese al fuego siempre y cuando las disidencias de las FARC entiendan que no debe haber economía ilegal. Pero también dijo el presidente: señores del ejército, entren a la zona, vamos a trabajar la sustitución de la mano de productos como el cacao, como el café y todos los que nombró Camilo, que hace una acotación que es bien importante. La economía ilegal del Cauca, por lo que ellos han trabajado, yo no sabía ese dato, es el 20%, y la economía legal es el 80%. Pero ¿cómo nos afectará? Que todos creemos que es al revés. De modo que yo lo que creo
es que necesitamos confianza, necesitamos liderazgo y necesitamos que le hagan caso al señor presidente de la República. Si el presidente de la República dice, guerra es guerra, pues hay que hacer la guerra, así la doctora Diana piense otra cosa. Pero cuando él dice guerra, guerra, yo lo interpreto, es copemos el territorio con las fuerzas militares y la Policía Nacional, pero copémoslo también para las comunidades. ¿Cómo? De la mano de lo que está haciendo Azocaña en el norte con el Ministerio de Agricultura, de la mano que tenemos que hacerlo con Fede Cacao, con Fede Arroz, con las asociaciones, porque la gente en el departamento del Cauca y en el país no van a dejar de sembrar hoja de coca. El campesino colombiano siembra hoja de coca porque le toca, no porque quiere. Y volviendo a la institucionalidad, hay una institución que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que el gobierno la tachó, que no se volvió a reunir con la prestancia que tenía. Y en esa Comisión Nacional de Garantías que va el defensor, el procurador, el contralor, los actores de las organizaciones sociales y el gobierno, ahí se puede enderezar de lo que decía la doctora Diana. No al tema militar, sí al tema social. Pero lo que está ocurriendo es que no tenemos oficina de implementación, no le podemos poner más trabajo al alto comisionado. Entonces, también los que queremos trabajar, los que queremos ayudar, cada uno contándole a los familiares o cada uno de alguna manera, hemos visto que para hablar de este tema es supremamente cerrado. Entonces, mucha gente queriendo ayudar no puede ayudar. Y este año, el otro mes, perdón, o en julio, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas va a dar una cifra que va a ser muy grave para el Cauca, porque hay más de 300.000 hectáreas sembradas al 31 de diciembre. Por eso la hoja de coca bajó, o como decía Camilo, porque se sembró mucho más en Bolivia y en Perú. Pero realmente la hoja de coca no es hoy el negocio que era antes y como es, tampoco es la marihuana. Y yo creo que alguien de ustedes que me antecedió, es el momento oportuno para que robustamente entre el Estado, entre los sectores sociales, entren los comerciantes, los empresarios y hagamos la paz en Colombia, porque la única manera que haya paz en Colombia y en el Cauca es seguridad. Si no tenemos seguridad, no va a haber confianza. Si no va a haber confianza, el empresario no va a invertir. Pero si no tenemos seguridad, no va a haber empleo, que es lo que la gente quiere. Para terminar, yo quiero recalcar lo que el presidente dijo. Vamos a hacer con el ejército a cambiar la economía ilegal a legal, de la mano del café. Habló del café el presidente. De modo que también lo que está pasando en la fuerza militar en el departamento del Cauca es que fue un golpe muy duro la pelea de mi general Rojas con el general comandante del ejército que trabajó hasta esta semana. Y eso, por algunas conversaciones, fue supremamente duro para la comunidad. De modo que si el negocio está en crisis, es el momento de poder entrar y seguir trabajando, que en el Cauca cabemos todos, que no polaricemos, que no estigmaticemos y realmente creo que el Cauca se merece, como se lo merece el país, la paz y no la guerra. Y hay muchas personas que queremos ayudar y qué bueno que hoy nos convocaron, pero lo que no puede ocurrir para los que no conocen Argelia y los que no han ido, aquí en este chat está Temístocles, y yo creo que Temístocles ha ido muchas veces a Argelia. Hoy cuando uno va a Argelia, yo no voy desde el año 2018 tal vez, yo fui en carro, no estaba la vía pavimentada entre Balboa y Argelia, pero uno llega a la cabecera de Argelia
Eso es todo otro tema de estructura del Estado. Hay corrupción. Y hay más de 10 estaciones de servicio que lo único que le faltan a esas estaciones de servicio es poderse comer un perro caliente. La pregunta es, ¿cómo entra la gasolina a esas estaciones de servicio? Si no hay gasolina, no hay hoja de coca. De modo que no está fácil la situación, no es fácil. Yo valoro mucho el trabajo que ha hecho Camilo de trasnocharse, de, como dicen las comunidades, de mover las entendederas, que no es nada fácil, pero lo único que, como dice el cura, el Papa cuando vino a los jóvenes, lo único que los caucanos no podemos perder es la esperanza, porque creemos que ahí cabemos todos y vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, creo que en estas tres presentaciones hay un sinnúmero de iniciativas, de cosas que se están haciendo, que se pueden hacer mejor, que se pueden ampliar, innovar. Bueno, no sé si alguien de la sala, del grupo, quisiera reaccionar. Aquí está presente el señor Temístocles Ortega, que fue gobernador del Cauca. Yo, de manera atrevida, quisiera darte la palabra a ti, Temístocles, si tú lo consideras pertinente. Entonces, te hago esa invitación aquí un poco de manera atrevida. No sé si Temístocles quieres hacer alguna reacción. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues sí, porque nos, nos impone un deber muy grande, enorme, al, sobre todo político, por supuesto. Y Temístocles, ¿podrías prender la cámara, por favor? Nos encantaría verte. es que estoy aquí con el celular, Ah, no, tranquilo, tranquilo. Si no es posible, no, dale, por favor. pero voy a intentar. Espérate un segundo. Eh, perfecto. Sí, ahí te vemos y te escuchamos bien, Temístocles. Muchas Bueno, gracias por participar. hay mucho que ver, por supuesto, ¿no? Sí, decía pues que nos impone un deber moral muy profundo, muy enorme frente a lo que pasa en el Cauca. Y, y agradecemos pues esta cita, que ustedes hayan decidido sentarse a conversar sobre estos temas y hacer con cambio la convocatoria con Laura y todos los que estamos aquí. Esto, por supuesto, para empezar, es extremadamente complejo, es muy difícil. Eh, Difícil hoy y ha sido difícil siempre. Esto tiene unas raíces muy profundas. Esto no es un tema de ayer, ni la toma de Morales, ni las bombas de Miranda, ni las de hace 5 años, ni las de hace 10. Esto tiene unas raíces muy profundas en el Cauca, que han penetrado la cultura de los caucanos. Yo diría, siendo por supuesto desagradecido, yo creo que está en los genes culturales del departamento estas dificultades tan enormes, tan gigantescas. Muchos lo han escrito, por supuesto, y suficiente de decir eso para no repetir lo que todos sabemos. Esto es muy difícil, muy complejo. Y ahí que, como decía Carlos, la tarea de Camilo, pues es gigantesca, es enorme. Le propusimos a Camilo, antes de las elecciones de gobernación, algo, no quiso, se metió en esto y esto, por supuesto, es más complejo que la propia gobernación del Cauca. Pero bueno, él tiene madera para eso. Y
Como decía hace un par de días en el chat, esto lo digo con muchísimo respeto, por supuesto, valoro enormemente este evento, lo que ustedes están haciendo, lo que todo el mundo intenta aportar al Cauca desde donde esté. Pero veamos, lo que hemos oído aquí hablar ya de a Camilo, la profesora Diana, y a Carlos, ya lo hemos oído muchas veces, palabras más, palabras menos, nada pues es idéntico, pero esto se ha dicho muchísimas veces, en muchísimos escenarios, por muchísima gente. Y es como una hoja de ruta que ya, sobre la cual hay consenso. ¿Qué hay que hacer cuando hay este tipo de situaciones? Bueno, pues entonces hay que invocar un cese de hostilidades, una protección a la población civil, hay que, hay que convocar a la ciudadanía, hay que unir al departamento, hay que convocar a las organizaciones sociales, hay que hacer inversión pública y privada. Esa hoja de ruta más o menos ya está definida. No sé si en todos los conflictos del mundo, pues hay que reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, el tema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Los puntos que hay ahí, la profesora Diana nos señaló una serie de numerales allí, bueno, esos más los de Camilo, los de Carlos, ¿cómo lo hacemos? En una realidad tan compleja. ¿Cómo entramos a Cañón Timicay si allá hay unos grupos alzados en armas que no lo dejan? Es que no dejan entrar. Es que el que entra allá queda presa de ellos. Es que ejercen el poder absoluto, total. Es que si alguien va hoy a un municipio del Cauca de las dos cordilleras, bueno, Morales queda aquí a 40 minutos en vía pavimentada, queda preso de esos grupos alzados en armas. Si quiere estar allá un día con sus familiares, tiene que ir donde ellos a pedir permiso para quedarse una noche. Hay que entender que es un control absoluto, total. Está la gente carnetizada. Hay un carnet para poder transitar por cualquier vía. ¿Quiere entrar allá? Las organizaciones sociales, no, están presas de ellos. La inversión pública no puede entrar. ¿Cuál es la razón del fracaso del PENIS? Pues es que eso no puede entrar a esas partes. Que los gremios no pueden entrar. La Socaña puede hacer unos acuerdos, los ha hecho hace mucho rato, este no es el primero. La Socaña viene hace mucho rato haciendo acuerdos con los indígenas en el norte del Cauca, hace muchos años. ¿Hace uno nuevo? Claro, lo hace. En Santander, en Miranda, Corinto, en Guachené, en Puerto Tejada, en Villarrica, que están ahí a 15 minutos por carretera. Pero no puede entrar a Argelia, no puede entrar a Bolívar, no puede entrar a Páez, no puede entrar a Alpatía ni a Balboa. No. Yo fui alcalde de Argelia hace muchos años. Alcalde de Argelia. Conozco ese municipio desde hace 50 años, cuando era apenas un caserío, sin luz, sin agua, sin carreteras. 3 días se requería para ir a Argelia en ese entonces. Era un municipio exuberante, productor de café extraordinario, recuas inmensas salían de Argelia Balboa con café y frutas y naranjas y mangos. Era una cosa maravillosa, agua por todas partes. Y una población de paisas y tolimenses y huilenses que habían llegado allá después de la violencia liberal conservadora. Esos son los pobladores de Argelia iniciales, cuando fue municipio en el año 69. Eso ya está perdido, por supuesto, esa historia.
Hoy es todo lo contrario. Entonces, claro, todos somos partidarios, lo supongo, de la salida dialogada, de los acuerdos, de salida política. La propuesta militar, pues coincidimos en que no es la alternativa. Lo cierto es que mientras hablamos, aquí ocurren cosas. Y lo que ocurre es que cada día más se empoderan los grupos armados en armas. Aquí cada día que pasa no se fortalece la institucionalidad, ni la local, ni la departamental, ni la nacional. No se fortalecen las organizaciones sociales. No se fortalecen los gremios. Aquí cada día que pasa se fortalecen los grupos armados en armas. Eso es clarísimo. ¿Cómo rompemos estas situaciones? Bueno, Camilo está encargado de dialogar. Algo hay que hacer, apreciado Camilo, para llegar a esos tipos y volver a tocarlos y saber qué están pensando. Intentar saber qué están pensando, pero de verdad. Porque, por supuesto, todos acá sabemos que están fortaleciéndose y que están negociando con la coca. Es cierto que la coca ha bajado su precio y la marihuana. Es cierto, pero es que no hay más. Esté la coca a precios elevadísimos o esté por el suelo, no hay más que hacer en esos territorios. Esa es la economía. El hecho de que la coca haya bajado de precio y la marihuana también no significa que entonces esa actividad agrícola va a desaparecer. No. Miren, yo atendí quizá la primera marcha campesina de marihuana en el Cauca, en el año de 1989, hace 35 años, viendo exhibirse justicia, en Corinto, en La Cominera, que es la vereda más productora de marihuana en el Cauca. Desde ese entonces se mantiene. De ese entonces, acá 35 años, lo único que ha pasado es que eso está allí y eso se ha extendido. Todo lo que hemos hecho en 35 años, pues no ha sido realmente importante para poder frenar el de la marihuana, el de la coca, con mucha más dificultad. Es un negocio mucho más atractivo, mucho más productivo. Entonces yo creo que lo que se ha planteado aquí hay que hacerlo. Bueno, pues empecemos a auscultar a esta gente, saber si realmente hay una voluntad de diálogo y de paz. Bueno, allá lo que están haciendo esos acuerdos sabrán qué están diciendo. Claro, movilizar a la sociedad civil en torno al tema de la paz, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién hace eso? La institucionalidad local no puede hacerlo, no tiene esa capacidad. La regional tampoco puede hacerlo. Con Camilo nos chateamos ayer y aquí ha habido experiencias con la intervención de los arzobispos. Aquí hemos hecho algunos intentos en ese sentido, liderados por ellos, por supuesto, ofrecen mayor confianza, están distantes de todo el mundo, generan credibilidad. Podría ser esa una alternativa, porque eso pues hay que hacerlo. No podemos quedarnos con pasos cruzados. La institucionalidad para la paz, sí, yo creo que hay que fortalecerla. Eso no existe, eso no existe en el Cauca. Aquí no hay ninguna persona que esté hablando en términos de institucionalidad de acerca de la paz. Bueno, la universidad podría hacerlo también. La Universidad del Cauca tiene un gran prestigio, tiene una gran confianza, una gran credibilidad. Podría ser también una institución que pudiera hacer en eso un esfuerzo más allá del esfuerzo académico que se sabe que lo hacen permanentemente. Termino diciendo que me temo mucho que si hay una
política, algún intento de atender esta situación a través de la fuerza pública, eso será una frustración más. Hemos tenido ya muchos ejercicios en los cuales los presidentes de la República, casi que todos, eh, eh, toman ese camino, se producen pues unos resultados, se publicitan. Ahora con TikTok pues eso es más efectivo en las imágenes, no en la realidad. En la realidad esto sigue exactamente igual o peor. De manera que yo creo que termino diciendo, el tema es el cómo. ¿Cómo hacemos cada una de las cosas que aquí se han señalado? Que repito, hacen parte ya como de la literatura de tratamiento de estos temas. Y el que tenga la manera de hacer algo sobre ese cómo, en el caso de Camilo, con los contactos, en el caso de la iglesia, la convocatoria, en el caso de la institucionalidad, pues el gobierno, pues si no me pasa, aquí también se ha hecho eso, que lo haga para mirar si hay un resultado, si hay algo que pueda eh, eh, siquiera posibilitar un hecho, porque lo que hoy no hay son hechos a favor de la paz. Hoy todos los hechos están haciéndose en favor del fortalecimiento de sus grupos alzados en armas. Que repito, y esto aquí termino, sí, estos grupos, que son muchos, más allá de... Esta mañana hablaba con gente de INSA, en mi casa, y me decían, en INSA tenemos 5 grupos. Hace un mes se fueron los ingenieros que están construyendo la carretera entre Huila y el Cauca. Se fueron. No están ahí. Lo que está ocurriendo acá cada día es el fortalecimiento permanente de cualquier acción armada, bien sea de grupos basados en armas con vocación política o bien sea de grupos criminales de cualquier naturaleza. Dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, Temístocles, muchas gracias por tu aporte tan importante en tu condición de caucano y de exgobernador. Y bueno, hemos tenido 4 presentaciones en las que yo resalto que hay muchas propuestas, que hay muchas iniciativas, que sí hay donde, digámoslo, un camino para transitar, tanto en la potenciar la acción de la sociedad, en potenciar la acción del gobierno, en que sí es posible asumir esos grandes desafíos, pero que hay que repensar muchas de las cosas que se están haciendo. Bueno, yo quisiera darle la palabra rápidamente a Diana, si tiene alguna reacción, a Carlos y finalizar con Camilo, pues que, digamos, tiene esta responsabilidad de gobierno, porque ya van haciendo las 9:30 y no queremos abusar del tiempo de ninguna. Entonces, Diana, tienes tú la palabra para alguna reacción de lo que hemos escuchado. Sí, bueno, pues dos cosas. Una, yo creo que no está en duda la necesidad de pensar la seguridad. El asunto es cómo pensamos esa seguridad. Y yo creo que también hay unas perspectivas que han venido, digamos, que se han venido construyendo teóricamente, pero también en la práctica, que es pensar un enfoque de seguridad humana. Y yo creo que es que ya hemos ensayado esa seguridad por esta vía de copamiento y de control militar y no ha dado resultado. Entonces yo creo que hay que también, digamos, el hecho de cuestionar que esta sea la salida no significa simultáneamente que estamos diciendo o que estoy planteando que no hay que pensar el tema de la seguridad, por supuesto, pero el asunto es cómo lo estamos pensando. Si lo que estamos hablando es que toda esta situación también está generando miedos, zozobra, imposibilidad de transitar, de producir, es una herida también fuerte sobre el movimiento social. ¿Cómo puede ser esa propuesta también de pensar y de reenfocar la seguridad? ¿No? Yo creo que ahí hay un tema, porque no es solo, digamos, entrar unas avanzadas militares y luego proyectos sociales. Yo creo que esa tampoco es la salida. Yo creo que tenemos que repensar ese enfoque de seguridad en este momento. Yo creo que se ha ensayado lo que decía ahora Temístocles, varias de las cosas que aquí hemos propuesto, pero yo creo que se necesita esa convocatoria a la conversación. Yo también creo que la iglesia puede ser un actor importante. Creo que el papel de Monseñor Omar Sánchez podría ser clave también en este momento para convocar
digamos, esas conversaciones que se necesitan em, con, digamos, distintos sectores, con los armados, con la institucionalidad, con las organizaciones. Yo creo que eso es urgente, ¿no? Y creo que si coincidimos también en que la caracterización de estos actores que hay no se reduce solamente a grupos vinculados con el narcotráfico, yo creo que hay que insistir en que necesitamos unos gestos de paz, dadas también sus expresiones que han sido públicas a través de sus propios medios de comunicación. Yo creo que todavía hay que jugárnosla por ahí. Bueno, Diana, muchas gracias por tu trabajo, por tu compromiso, por tu tiempo. Ha pedido la palabra Gladys Jimeno, que también conoce el Cauca, tiene mucho por aportar. Entonces, Gladys, tienes tú la palabra y qué alegría verte por acá. Gracias, buenas a todos. Más una pregunta, digamos ahorita antes de que terminen de hablar Camilo y pues Diana vuelva a hablar, Carlos también. Decir, yo creo que el movimiento social en el Cauca, en el norte del Cauca, eh, tiene organizaciones fuertes, sociales, con tanto las indígenas como las de comunidades negras, las palenqueras, los campesinos. Y creo que la Universidad del Cauca también tiene una acción muy importante. Y yo diría que las universidades del Valle también, porque ahí hay una región que está muy unida, que es el norte del Cauca con el Valle, y de cierta manera, por ejemplo, lo que sucede en Buenaventura también se refleja en todo me refiero a los procesos de negociación entre chontas y espartacos y las demás bandas en Buenaventura. Entonces, creo que esa convocatoria, ese movimiento que está planteando Camilo de fortalecer la resistencia social, la exigencia de la paz, y yo diría que de manera inmediata y urgente, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la iglesia, desde las universidades, eh, llamar y pedir el cumplimiento de unos mínimos humanitarios para que la población civil sufra un poco menos, porque el detener, pues como lo han dicho todos los análisis, que me parece que son todos muy claros, es complejo. El fortalecimiento de los grupos armados, de las economías ilegales, es un proceso que no se para solo con el deseo por la paz, pero yo creo que lo que sí se puede ayudar es empezar a fortalecer ya ese movimiento social de resistencia, la solicitud de respetar unos mínimos humanitarios para las poblaciones, para las comunidades, para la gente, los pueblos, y hacerlo desde una convocatoria amplia. Entonces, en parte, no sé si, por ejemplo, Camilo en su papel puede ser el convocante de ese diálogo, pero yo estoy segura que eso podría ser como un inicio de empezar a, a, a facilitar un hilo de modificación a lo que parece inevitable, que es la agudización de la situación en el Cauca. Era eso. Gracias. Gladys, muchas gracias por ese aporte, haciendo énfasis en la acción de la sociedad y en el empoderamiento, en la iniciativa social y de un departamento con un rico tejido social como aquí lo hemos escuchado y como lo sabemos. Entonces, las dos últimas palabras para Carlos, si lo considera pertinente, y para que cierre Camilo y podamos irnos a descansar, porque esa tarea de paz nos lleva muchas energías. Entonces, Carlos. Muchas gracias. El doctor Camilo dijo que tenía tiempo hasta las 11, pero bueno, es bueno que descanse. Y además, como no lo dejaron hablar, es que se hable.
Mire, el tema no es entrar con la fuerza militar y con la Policía Nacional. Tenemos que entrar de la mano, porque si no llegamos con la institucionalidad, cuando digo institucionalidad es educación, salud, pero si no llegamos con los gremios, con el comercio, pues el problema se nos va a poner mucho más grave de lo que está en el Cauca. Yo no sabía que Temístocles desde el año 89 conocía a Argelia, pero yo les quiero contar una cosa. Argelia no había ido fuerza pública hasta que fui yo. Entonces yo dormí en el Mango, dormí en Sinaí, dormí en el Plateado. Me dijeron, doctor, ¿quiere ir hasta San Juan de Mechengue? Y pues yo me quedé 4 días, no me daba el tiempo. Pero es bueno contarle a este foro que a la policía de la estación del Mango la sacaron. O sea, hoy en las veredas, en los corregimientos de Argelia, no hay policía. Y como dijo Temístocles, el miedo es absoluto, la carnitalización existe, pero yo lo que creo es que debemos decirle a los servidores públicos que le cumplan al presidente de la República. El 75% de todo el andén pacífico votó por él, en el Cauca el 79%. El presidente, después de 25 años de estar en el Congreso, sabe la responsabilidad de cumplir un departamento como el Cauca, o el Nariño o Valle. Entonces, si él dice que el ejército tiene que trabajar con los gremios o cambiar de economía ilegal a la legal, claro, eso no va a ser de un día para otro, pero creo que ese es el llamamiento, es a que le hagan caso al presidente. Y segundo, que también es importante, a mí me parece que, como lo dice Gladys, qué bueno que la Universidad del Valle se vinculara, qué bueno que se vinculara a la Universidad del Cauca. Allá hay un instituto cultural de instituciones culturales, no me acuerdo el nombre, que es el Cura Muñoz, de la Javeriana en Cali. O sea, hay muchas gentes que podrían ayudar en esa implementación. Y Camilo, yo creo que tal vez Tito lo dijo, es hay que trabajar con los que están en la mesa, pero también hay que llamarlos para tratar de evitar un muerto más, de evitar un reclutamiento más, de evitar un desplazamiento. Hoy como caso histórico en la toma, que es de donde nació el liderazgo de Francia, de la señora vicepresidenta, hoy hay 570 personas que están desplazadas por los combates entre el ELN y el Ejército Nacional. De modo que hay mucho por hacer y como dice Tito, yo lo creo igual. No es fácil lo que hay que hacer y todo esto lo hemos repetido, pero como decía, o como dice el presidente, que al principio arrancó con una reunión en los sábados en los pueblos, en los municipios que se llamaban, si no estoy mal, diálogos vinculantes. Yo creo que eso, igual que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, debe ser algo que vuelva para que la gente lo vea en las regiones como lo está viendo Juez y Viernes en Popayán. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias a ti y sobre todo por ese énfasis que nos hace de estar con las comunidades y con toda esa serie de actores, o sea, digámoslo, con un esfuerzo de muchos, muchos actores. Bueno, entonces la última palabra, si están de acuerdo, para Camilo González, que lidera esta responsabilidad desde el gobierno de todo este esfuerzo de paz total para, con mucha fuerza en el Cauca, pero con una responsabilidad nacional. Entonces, Camilo, tienes la palabra máximo hasta las 11 de la noche. No, no, pero vea, algunas cosas que esquemáticamente. Primero, en relación a la solución política o solución militar. Primero que hay que distinguir solución política de cese al fuego. No es lo mismo. En Colombia se han hecho muchos experimentos, incluso pues el Acuerdo de La Habana, para no ir más atrás, de soluciones políticas, de diálogos sin cese al fuego. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso de lo que ha sucedido con el MC, su fractura, lo que se ha podido ver hasta ahora
es que la dinámica de los frentes que se agrupan en este bloque de Occidente no es hacia un acuerdo de paz. Ellos están en una estrategia de fortalecimiento, no han dado ninguna muestra de que ellos piensen que con este gobierno pueden llegar a un acuerdo, ni tampoco han permitido que la metodología propuesta por el gobierno de acuerdos parciales para transformaciones territoriales, entre ellas transformaciones territoriales en economías ilícitas, esa estrategia se puede implementar. Se opusieron radicalmente a que eso se aplicara en el caso del MICAI, pero en general se oponen a cualquier acción de transformación territorial que tenga presencia de la fuerza pública. Consideran que un esquema con presencia de las Fuerzas Armadas, es decir, que cualquier acción de inversión en el territorio debe ser sobre la base de que la presencia institucional en el territorio esté vigilada por el actor armado. Transformaciones territoriales con tutela armada. Es decir, no es la estrategia del gobierno, es una estrategia de expansión, de fortalecimiento, de control, de captura de organizaciones sociales, de territorios, de expansión de sus economías, de una acción cívico-militar a favor de sus propósitos de control territorial. Es decir, es claramente esa es su dinámica y dentro de eso, con un fortalecimiento, por supuesto, de sus economías basadas en las alianzas con mafias de diferente carácter, tanto en la economía del oro y lavado de activos, como en la economía de la cocaína, como en la economía de la marihuana. Esa es una realidad. Desde esa realidad, entonces, el asunto es cuál puede ser una estrategia desde el gobierno. Lo primero es que no puede considerarse que la existencia de una estrategia de contención por parte de la fuerza pública, de desestructuración de organizaciones armadas, de protección de la población, de freno a las políticas de extorsión, sea eso sinónimo de una estrategia militarista. Es un componente. Lo que tiene que garantizarse es que al mismo tiempo y por encima de eso, como elemento dominante, se plantea una estrategia de alianza social y política para la transformación del territorio sin subordinar esa transformación a los condicionamientos de un actor armado, sino es una alianza con los sectores sociales, políticos, productivos, intelectuales de todo tipo, que consideran que en el departamento del Cauca debe desescalarse la violencia, debe respetarse el derecho humanitario, debe superarse en la guerra y debe obligarse por una acción de fuerza social, política y también de fuerza militar a la contención de la dinámica expansiva y de daño de un grupo armado. Por eso yo creo que es tan complicado. ¿Eso qué significa? Significa que en este momento la presión para que se restablezca el cese al fuego no debe ser el eje central del movimiento social. La presión central del movimiento social y de los sectores democráticos es para que se respete a la población civil, para que se cumplan las normas de derecho internacional humanitario de manera unilateral por parte de todos los sectores. Eso es elemental. Quien se pretenda hacer reconocer como rebelde y reclame como su derecho el derecho a matar dirigentes sociales, el derecho a matar indígenas, porque les constreñen su libertad para reclutar, por ejemplo, yo creo que es inadmisible. No, lo estamos en el Cauca ante una situación gravísima porque la operación que están haciendo estos grupos, y particularmente grupos como la de Agoberto, está destinada a destruir una de las organizaciones sociales más importantes de Colombia, que se llama el CRIC y la SIN. Ni más ni menos. Y aquí estamos en una confrontación de importancia trascendental para el movimiento social del Cauca y de Colombia. Están no solamente reclutando, están formando unidades armadas en los territorios indígenas y están desarrollando y propiciando una guerra entre hermanos indígenas. Es parte de la estrategia, es una estrategia destructiva implacable. Entonces, eso, yo creo que el movimiento intelectual, el movimiento social, todos los sectores deben tener una posición absolutamente
inflexible de condena a los métodos y procedimientos de estas organizaciones. También me preocupa mucho que en el departamento del Cauca veo comunicados de organizaciones, de plataformas, donde piden ahora que no, que el gobierno haga esto, esto o aquello. Y no veo una condena absolutamente expresa a la acción armada de estos grupos en contra de la población. Es increíble, ¿no? De un reclamo sobre el derecho humanitario. Es decir, que tenemos un efecto sobre las organizaciones sociales de varios tipos. Yo creo que uno es de temor. La gente no se atreve. Y el otro elemento es una cierta connivencia, porque como la solución es política, como la solución es tiene que hacerse al juego en todo momento y en toda circunstancia, entonces hay que disminuirle la confrontación directa al actor armado que está destruyendo organización social, tejido social y posibilidades democráticas. Entonces, no son aliados de la paz los grupos armados del Parlamento del Cauca, son contradictores de un proyecto de paz y solamente podrán entrar en una dinámica de paz en la medida en que exista una correlación de fuerzas distinta, en la cual el elemento dominante es la conformación de un sujeto social y político por la paz. Ese es el elemento dominante, con todas las dificultades, pero lo que está claro es que estamos ante una serie de grupos que no están interesados en un acuerdo político de solución política con este gobierno, que están en una estrategia de posicionamiento. Entonces es frente a eso que hay que formar un movimiento social. Entonces, no quiero extenderme, yo quería dejarles una idea esperanzadora para que fueran tranquilos a reflexionar y no tuvieran pesadillas, pero pues yo no quiero tener las pesadillas yo solo. Supongo que muchas gracias, Lucho, por la invitación. Bueno, Camilo, muchas gracias y por tu trabajo y por ese llamado a que digamos, lo que hay que construir y potenciar una fuerza social y política para enfrentar Dame un este segundo. desafío. Temístocles ha pedido la última palabra y muchas gracias. Sí, porque, pues, gracias. Yo no sé si yo entré un poco tarde al Zoom y no sé si Camilo había hecho esta lectura al principio, pero pues te alcé la mano porque el deseo de que vamos a dormir plácidamente, pues no vamos a poder dormir. Ahora sí que menos, Camilo. Eh, eh, porque si esa es la lectura que tú que estás al tanto, más que cualquiera de lo que está pasando, eh, esto está muy complicado. Porque en el Cauca sí hay organizaciones sociales muy fuertes, sin duda alguna, desde hace mucho tiempo. Como señalaba la profesora Diana, pues los indígenas son maestros en ello y los comunidades afro han aprendido muchísimo, los campesinos igualmente. Pero yo creo, y esta es una lectura un poco atrevida que me hago un poco impactado porque digo, Camilo, quiero que esas organizaciones son únicamente en sus límites, en sus intereses. Los indígenas tienen una lucha de tiempo atrás y tienen una lectura también de la sociedad caucana y colombiana. Y ellos, por supuesto, defienden sus puntos de vista. Ellos no están dispuestos a que haya una defensa en general del departamento y su población. Los afros están orientados también a luchas de organización afrodescendientes, primero que cualquier cosa. Y los campesinos ahí van intentando ganar cada vez más terreno en eso. Vemos que hay una fractura. Eso no es fácil unirlo. Entonces, la posibilidad de que haya una movilización social a gran escala en el Cauca no es una cosa fácil.
acá hemos hecho muchas marchas, organizaciones, foros, eventos, bastante eh, 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 amplios, pero no con la característica para que haya una expresión de todos frente al tema de la paz o de la guerra. Eso no es fácil hacerlo. Y si eso no es fácil hacerlo, menos en situaciones como estas de miedo que todos conseguimos, entonces lo grave es que se impone entonces la acción de la fuerza pública, porque algo hay que hacer. Si no se hace nada, ya hemos dicho casi todos, pues esto se va a escalar mucho más. Creo que hay que seguir hablando para no alargar, porque, porque lo que ha planteado Camilo y lo que en mi caso creo que hay en el Cauca, en sus organizaciones sociales, hace que esto sea muy difícil y que nos empleemos en la medida en que sea posible todos encontrarle a esto la posibilidad de una propuesta más o menos viable. Si no, aquí van a haber más muertes, aquí van a haber más dificultades. Aquí la inversión no ha llegado. No es fácil que llegue, por lo que señalé hace rato, no es fácil llegar con inversión pública o privada a los territorios donde están los grupos alzados de armas. Eso no es fácil hacerlo. Así se tenga la intención de hacerlo y la voluntad de hacerlo. De manera que Cambio, que ha sido tan generoso, pues que nos siga convocando. Evidentemente, la Universidad de Javeriana del Valle tiene en esto una larguísima historia y unos estudios muy serios, igual el Cauca. Bueno, hagamos todo lo que sea posible para que intentemos una propuesta más o menos viable frente a esta situación realmente extremadamente difícil. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Temístocles, muchas gracias. Gladys ha pedido la palabra nuevamente. Por favor, Gladys. Sí, no, yo creo que la alerta que da Temístocles es cierta. Sin embargo, en los últimos años hay muchos esfuerzos de diálogos entre, entre campesinos, afros e indígenas, incluso con empresarios, y yo creo que hay un terreno abonado, así como además existen ya distintos comités interétnicos donde ellos están resolviendo sus contradicciones y sus diferencias, y donde además con las diferencias más grandes, si se quiere, es entre las organizaciones y los movimientos sociales étnicos y campesinos con los empresarios, con todo el empresariado en general. Y también ahí se está avanzando en diálogos. Yo creo que la situación que hay es justamente la coyuntura que permite que realmente para defender la vida y empezar a defender la libertad y la protección de la sociedad civil, sea posible hacer un diálogo que convoque a indígenas, afros, negros, campesinos, empresariado, universidades del Valle y Universidad del Cauca, más por supuesto la iglesia, ojalá esté porque convoca y garantiza una neutralidad. Yo creo que al contrario, sabiendo que las contradicciones son ciertas, es el momento para hacerlo y la única manera de que se pueda hacer una resistencia por la paz, por enfrentar las intenciones de los grupos armados ilegales de nuevo carácter, que es lo que se está dando y con unas tendencias muy preocupantes y muy destructivas. Y pues, Camilo, adelante, tú puedes liderar eso, convocar. Bueno, creo que hemos tenido un gran diálogo, un gran intercambio. Ideas no nos faltan, compromiso no nos falta.
pero también yo creo que hay que tener los pies en la tierra y saber con qué conflicto o conflictos es que estamos lidiando. Yo quiero agradecer a Camilo, a Temístocles, a Carlos, a Gladys que ha participado, a Diana. Agradecer a la revista Cambio que nos ha dado esta oportunidad. Creo que tenemos un muy buen diálogo para que todos los que estamos involucrados lo revisemos con calma y bueno, seguramente la revista Cambio nos hará un buen resumen. Agradecer a Patricia Lara que siempre nos ha abierto las puertas para estos diálogos. Agradecer al equipo técnico de Cambio que facilita este diálogo y de manera muy especial agradecer a Tatiana Umaña, que ha sido la organizadora de este diálogo tan productivo. Entonces, les deseo buena noche y tenemos que descansar porque hay mucha tarea. Entonces, chao. Buenas noches. Buenas Chao, buenas noches, Gracias. gracias. Noches.